Muy bien, nos quedamos aquí en este término, ¿verdad? Se interrumpió el video, tuve que rehacer otro segundo video, pero básicamente es continuar donde este 10% del valor fundamental nos da en 293 amperes, de tal manera que este es el valor que debe tener la distorsión que vamos a tener en el sistema para cumplir con el 10% menor de THD. Entonces, como sabemos que dentro de esta distorsión van todos los componentes armónicos excepto el fundamental, en nuestro inversor con la técnica PWM bipolar, el término que más produce una cantidad de corriente dominante es el de la frecuencia de conmutación. Es decir, tenemos la frecuencia de conmutación que es Fs o la triangular dividida por F1 y esto nos da el MF. ¿Okay? Entonces, como una simple aproximación, se asume que todo el contenido armónico que tiene la carga o la corriente de carga es la misma que el armónico más dominante en el espectro de línea o el espectro de frecuencia, que es en la frecuencia portadora. Entonces, si nos vamos a la parte del... Déjenme reviso dónde nos quedamos con el espectro de frecuencia que ya habíamos explicado, ¿verdad? Esta es la porción que tiene mayor dominación sobre el espectro de frecuencia. Pues se le conoce como el componente armónico más dominante, porque su magnitud es mucho mayor a cualquiera de las más componentes armónicas. Entonces, si nosotros aproximamos todo ese término de la distorsión exclusivamente sobre el armónico dominante, que es a la frecuencia de la portadora, entonces toda esta componente va a ser la que dependa de la corriente en la componente MF. ¿Okay? Entonces, esa componente, si en la sumatoria solamente la incluimos, pues nos va a dar IMF al cuadrado sobre la raíz de 2, pues se cancela la raíz de 2 con el cuadrado y nos queda exactamente esa componente. Y como estamos hablando de componentes efectivos, es igual a la componente máxima de esa corriente, a MF, sobre raíz de 2. Entonces igualamos a esa componente, la igualamos con este término, con IMF máximo. Entonces nos va a quedar que de este lado queda IMF, ¿ok? Y esta raíz de 2 la vamos a pasar a multiplicar de este otro lado. Es como si acá canceláramos una raíz de 2 con la raíz de 2 que teníamos previamente aquí, ¿verdad? Entonces nos va a quedar exactamente en el mismo valor de la corriente de 414, que era la fundamental, multiplicado por el 10%, dándonos 0.41 amperes o 414 miliamperes. Dice que de la tabla 8.3 nos indica, aquí en la tabla 8.3 nos indica que el armónico de voltaje normalizado para N igual a MF, que es la frecuencia que aquí estamos tomando como dominante, el MA es igual a 0.7. Ya sabemos que ese es el valor que calculamos previamente en esta parte, al inicio del problema. Y de la tabla, el MA en 0.7 nos dice que en el armónico MF, ese 0.7 vale 0.92 en voltaje. Entonces, aquí solamente quiero que si observen, ¿verdad? Esa tabla 8.3 para este ejemplo corresponde esta porción, ¿verdad? Entonces, MA es 0.707. Tomamos esta columna
y el MF sería 0.92. Entonces de ahí tomamos el armónico de voltaje, ¿verdad? Para calcular el valor del voltaje a MF, 0.92 por el voltaje de alimentación, que son 150, dándonos 138. Entonces finalmente la impedancia, recordemos que la impedancia es, por la ley de Ohm, el Bn, enésimo armónico, entre la corriente IN. Entonces nos interesa conocer la impedancia con estos dos parámetros que ya acabamos de calcular. 138 dividido por los 414 miliamperes, dándonos una impedancia a esa frecuencia de 333 ohms. Entonces la impedancia, al final de cuentas, pues no es más que el resultado de la interacción o la combinación de la resistencia con la inductancia, ¿verdad? Entonces, esto es impedancia que está viendo en la carga del inversor a cualquier armónico. Esta es la resistencia y esta es la reactancia inductiva en función de cualquier armónico. XL. Y XL, pues no es más que el producto de omega L. Entonces, la impedancia en el armónico MF, que es el de la frecuencia de conmutación, es igual o es aproximadamente igual a omega por L, lógicamente multiplicada por este armónico, ¿verdad? Que tenemos aquí, donde X MF pues es MF por omega por el inductor. Entonces aproximadamente esta va a ser la impedancia que tenemos en el sistema a ese armónico. 333 ohms obtenidos a partir del voltaje y de la corriente que calculamos de estos elementos. De tal manera que para que nosotros podamos cumplir el THD, nuestra impedancia de carga debe ser mayor a esos 333 ohms. Entonces debemos escoger una frecuencia MF, una frecuencia en radianes, que esa pues ya la conocemos, ¿verdad? La omega 0, que es nuestra omega 1, es 2πf. Y esto es aproximadamente 377 radianes por segundo. Entonces debemos seleccionar solamente la MF que cumpla con este valor mayor a esta impedancia. Entonces dividimos de aquí, de esta expresión, los 333 entre omega y entre L. Recuerden que L son del problema 60 milihenrios. Entonces esto nos da un valor de 14.7 para MF. Como es un valor que no es entero, la selección de MF debe ser un valor exactamente en un número entero. Por esa razón, la selección debe ser mayor al valor calculado, ¿verdad? En este caso a 15. Entonces, dice que este valor de 15 marginalmente cumple con las especificaciones de diseño. Sin embargo, para estimar el contenido armónico usado en los cálculos será más bajo. Entonces, el THD de 10%, al incrementar de 14.7 a un valor entero de 15, va a cumplir lógicamente con mi THD menor a 10%. Entonces dice, si queremos asegurar cumplir con la especificación, una frecuencia portadora más alta es una selección más prudente. Por eso se hace que MF, mejor en lugar de ser 15, se seleccione en 17. Con eso aseguramos que nuestro THD sea del 10%, mucho menor al 10%.
lo cual es el siguiente en este caso, el siguiente valor entero. Ok. Entonces, la frecuencia portadora entonces va a ser MF por la frecuencia de referencia. 17 seleccionados por 60 Hz. 1020 Hz en el espectro de frecuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener en el espectro de línea o el espectro de frecuencia, por aquí, la frecuencia fundamental de la corriente, que fueron, ¿cuánto dijimos? La corriente 414. Aquí tenemos 4.14 amperes en la frecuencia o en el orden del armónico número 1. Estos son a los 60 Hz. Esta es la magnitud, ¿verdad? Y MF va a quedar a 1020. Entonces, hagan de cuenta que aquí es 1 y por acá vamos a tener MF en 17, que fue nuestra selección. No 15, ¿verdad? Como nos habíamos ido muy cercano al valor calculado, sino que nos brincamos al siguiente valor entero e impar, que son los 1020 Hz. Dice, si hacemos un incremento más allá del valor estimado de 17, es muy probable que vamos a reducir por lógica el THD, porque estamos retirando más allá la frecuencia de conmutación, y eso va a hacer que mi THD cumpla muy bien con el valor de menor a 10%. Dice, pero esto tendríamos que pagarlo a costa de pérdidas de conmutación más grandes. Entonces esto lo podemos llevar a una simulación en PSpice, en Plex, en cualquier simulador que utilicemos para comprobar el THD de la corriente de carga, ¿verdad? Entonces es importante verificarlo, de que el diseño cumpla estas especificaciones, ¿verdad? Entonces, resumiendo, el inversor del tipo monofásico con modulación bipolar PWM de tipo senoidal, vamos a tener en la salida los componentes cuando n es igual a 1, cuando n es igual a mf, y cuando n puede ser el mf más menos 2, ¿verdad? Es decir, le sumamos a mf un 2 o le restamos, ¿verdad? Entonces vamos a tener básicamente 4 componentes. Fundamental, a mf, que es el relacionado con la frecuencia de conmutación, y a los laterales hacia 2 más menos 2, ¿verdad? Otra característica, que en este inversor de tipo de conmutación PWM bipolar es importante seleccionar MF que sea impar y generalmente mayor a 15. Entonces, cuando seleccionemos la MF, pues es importante tener esta consideración, ¿verdad? Que sea impar y tratar de que sea mayor a 15. Aquí en el ejemplo nos dio 14.7, ¿verdad? Pero generalmente pues es importante llevarlo a una frecuencia más alta y que sea impar. Entonces con esto terminamos esta porción del ejemplo o de los dos ejemplos que ya vimos, ¿verdad? Que trata acerca de la modulación bipolar PWM en el caso de los inversores monofásicos. Ya para terminar en esta clase, que nos queda suficiente tiempo, vamos a comentar el esquema de tipo unipolar PWM sinusoidal. Es decir, con el esquema monofásico de inversor podemos tener o el esquema bipolar y el esquema unipolar. Entonces, en este otro esquema, que es el unipolar, aquí también tenemos un espectro de frecuencia que podemos evaluar a través de esta gráfica. Entonces, esta gráfica, así como la gráfica de tipo bipolar, aquí nos indica que es para este caso unipolar, ¿verdad?
cuando el índice de modulación, que es el MA, es igual a la unidad. Similarmente, cuando MA es igual a 1, la componente fundamental, que es N igual a 1, su magnitud va a ser igual a la unidad, ¿verdad? Y de ahí parten los componentes armónicos que están relacionados con puros pares de MF. Si se fijan, nosotros debemos seleccionar una MF en algún valor, ¿verdad? Para este caso unipolar, los armónicos que aparecen no son MF y sus componentes laterales, sino que van a ser puros múltiplos pares, como el 2MF, el 4MF y el 6MF. Entonces, si recordamos, a diferencia de los casos bipolares, el espectro de frecuencia, déjenme ver si encuentro aquí la hoja de ese espectro. ¿Dónde lo dejé ya? Ya lo extravié, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo tengo en el libro, es más fácil verlo en el caso, en el libro, ¿verdad? Aquí lo voy a tratar de demostrar. No puedo aquí con la cámara, pero bueno, aquí espero que no, pues ahí lo tengo. Este es el caso bipolar. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, si fijan, en el caso unipolar, mi espectro de frecuencia parte de el fundamental, luego MF, contiene pares, contiene impares, pares, impares y laterales. En el caso bipolar, y esta sería la tablita que ya revisamos, ¿verdad? Para el caso bipolar. Entonces, similarmente, en el caso unipolar, vemos el espectro de frecuencia, pero desaparecen los armónicos de MF y sus laterales. No tenemos MF, ni 3MF, ni 5. Puros armónicos pares múltiplos de MF. Entonces aparecen puros laterales. Si fijan, ni siquiera tenemos el que corresponde exactamente a 2MF, estaría en medio. Tenemos puros impares. Y eso lo vamos a ver en la siguiente tabla, ¿verdad? Entonces, el caso de los armónicos de salida van a ser alrededor de 2MF, y MF se selecciona que sea ahora un entero par. Entonces aquí es importante, para el caso bipolar se selecciona MF que sea par. Aquí even en inglés significa par. Entonces, el caso bipolar, MF debe ser impar. El caso unipolar, MF debe ser par. Y en esta figura 822 se muestra la frecuencia, ¿verdad? Que ya aquí lo estoy comentando, con MA igual a 1. Y la tabla 8.5 muestra precisamente los coeficientes de Fourier normalizados para el caso PWM unipolar, ¿verdad? Que se ven en la figura 8.18, que es básicamente este patrón de pulsos en la salida del inversor. Entonces aparece el fundamental con n igual a 1, aparece n igual a 2mf más menos 1 y el 2mf más menos 3. Se fijan, no aparece 2mf como tal, aparecen puros laterales a los múltiplos pares de mf. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, mf40, sería 2 por 40, 80, más menos 1 tendríamos el 79 y el 81. Luego acá tendríamos el 80 más menos 3, sería el 77, el 77, ¿verdad? Y el 83. Entonces, todo lo que tenemos dentro de esta tabla es precisamente este factor o esta relación que tenemos aquí entre el armónico y el voltaje de entrada al inversor en corriente directa. Entonces, de esa manera podemos también hacer un ejemplo con datos para un esquema unipolar,
pero usaríamos esta tabla en particular. Y nuestro voltaje de salida tendría este patrón de pulsos. Entonces, este voltaje a la salida no es más que un voltaje PWM o un voltaje sintetizado con respecto al tiempo. Y de ahí nosotros sabemos que dentro de este patrón PWM va contenida la componente fundamental en 60 Hz, ¿verdad? O en 30, en lo que nosotros vayamos a seleccionar mi frecuencia fundamental. Entonces bien podría yo aquí dibujar una componente fundamental, que es una senoidal, que estaría contenida dentro de este patrón de pulsos PWM, ¿verdad? Y a esta le llamaría B1 fundamental con respecto al tiempo, que su cálculo viene de esta tabla, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el índice de modulación que yo le vaya a dar en el diseño del inversor. Y de ahí aparecerían otros voltajes, ¿verdad? A esta frecuencia, a estas dos y a estas dos frecuencias. ¿Sí? Pero esta es la que me interesa, ¿verdad? Como una componente fundamental que yo necesito entregarle a una carga RL o simplemente a un motor de corriente alterna, un motor monofásico de inducción. ¿Sí? Que con eso se va a estar moviendo el motor de inducción. Muy bien. En el libro vienen dos ejemplos de las conmutaciones bipolar y unipolar. Vamos a hacer otros dos ejercicios, pero ahora relacionados a los inversores, para que vayan simulando el esquema de tipo bipolar y unipolar, ¿verdad? Pero también tenemos pendiente hacer ejercicios de simulación con los esquemas de onda cuadrada, ¿verdad? Entonces, para que vayamos programando aquí estos ejercicios y vayan haciendo cada quien los esquemas de onda cuadrada y los de tipo de emulación de ancho de pulso de tipo senoidal. Entonces, por hoy dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el día de mañana, miércoles, en la clase en línea, ¿verdad? Para que anoten todas sus preguntas, lo que vayan capturando ahí de dudas y la vemos y tratamos de aclarar esas dudas el miércoles.